La palabra lago generalmente transmite una sensación de paz y sosiego. Y es que estas formaciones poseen un encanto único gracias a la inmensidad de las aguas tranquilas de las que se componen. Sin embargo, no todas las lagunas no siempre son lugares agradables o acogedores. Todo lo contrario. A lo largo y ancho de nuestro planeta, pasando por Tanzania, Filipinas o Estados Unidos, podemos encontrar formaciones acuáticas de lo más variopintas. Por eso, hoy, en este video, queremos hacer un recorrido por los 10 lagos más peligrosos del mundo. Antes de iniciar, te puedes suscribir para ser el primero en recibir las notificaciones de nuestros videos. Número 1. Lago Tal. En la isla de Luzón, en Filipinas, encontramos el lago Tal, dentro de la enorme caldera volcánica del mismo nombre. En el centro de esta superficie, se alza un volcán activo, en cuyo cráter se acumula el agua de lluvia formando este lago tan singular. Hace más de un siglo, en esta ubicación existieron 3 lagos, uno verde, uno rojo y otro amarillo, que desaparecerían a causa de la gran erupción que tuvo lugar en 1911. De hecho, ¿sabías que el volcán Tal es considerado uno de los más violentos de Filipinas? Hoy en día solo queda el lago verde, que cambia el color dependiendo de las temperaturas que alcancen sus aguas. Número 2. Boiling Lake. Nos desplazamos hasta Dominica para conocer otro de los lagos más peligrosos del mundo. Como su propio nombre indica, las aguas de Boiling Lake pueden superar temperaturas de hasta 90 grados centígrados. Su ubicación entre las montañas y los chorros de aire caliente que salen por debajo de la tierra son algunos de los motivos que hacen que alcance esos grados. ¿Sabías que incluso en algunas ocasiones estos chorros de aire van acompañados por lava? Está totalmente prohibido entrar a este lago ya que, aunque a veces no se ven burbujas, el lago puede empezar a hervir en cuestión de segundos. Número 3. Lago Michigan. El lago Michigan, con una superficie de 58.030 kilómetros cuadrados, es el mayor lago de agua dulce en los Estados Unidos y el quinto en el mundo. Pero el lago Michigan no es solo un atractivo natural. Es también uno de los lagos más peligrosos del mundo y un lugar lleno de misterio que ha intrigado a los estudiosos y autoridades desde hace mucho tiempo. Y es que en sus aguas se han producido numerosas desapariciones de personas, aviones o barcos, debido a las fuertes corrientes de aire y agua que se producen inesperadamente. Se dice que esta zona es un lugar donde ocurren una gran cantidad de avistamientos de ovnis, apariciones fantasmales y otros eventos extraños. Número 4. Lago Hillier. ¿Agua de color rosa chicle? El extraño lago Hillier se encuentra ubicado en la isla Midle, la más grande del archipiélago de Leicestershire, muy cerca de la costa de Esperance, en Australia. Su apariencia, de lo más llamativa, no deja de impactar y atraer a turistas amantes de lo diferente que provienen de todas las partes del mundo. No es de extrañar que sea uno de los más peligrosos del mundo, por el halo de misterio que lo rodea. Y es que no se sabe exactamente por qué el lago presenta este color. Los científicos especulan que quizá provenga de un pigmento generado por bacterias que viven en la costra de la sal de la superficie. Si quieren ir, es necesario pedir un permiso especial del Department of Parks and Wildlife. Una vez tengan dicho permiso pueden contratar un bote para que les haga el trayecto de 120 kilómetros hasta la isla. Número 5. Lago Natron. Este lago se tiñe de color rojo intenso. El lago Natron, en Tanzania, presenta una peculiar costra de sal rojiza y se trata de uno de los más salados y alcalinos en la Tierra. Todas estas características hacen que sea uno de los lagos más peligrosos del mundo. Además, en algunas ocasiones la temperatura del agua alcanza 50 grados centígrados y, junto a la alta alcalinidad, vuelve el lago básicamente inhabitable. Solo 3 especies han logrado adaptarse a estas condiciones extremas. Aquí los únicos seres vivos que son capaces de habitar sus aguas son las algas de color rojizo, así como los peces Alcolapia alcalica, que han conseguido adaptarse a sus duras condiciones. También es usual ver una bandada de flamencos enanos,
que consumen sus algas filtrando las aguas alcalinas con su pico. Número 6. Cráter Lake. Continuamos el recorrido en Cráter Lake, situado en Oregón, Estados Unidos. Se trata de un lago de aguas azules y cristalinas que se encuentra en la profunda caldera que hace unos 7.500 años originó el colapso del monte Mazama en la cordillera de las Cascadas. ¿Sabías que se nutre solo del agua de la lluvia? No hay ríos o corrientes que fluyan hacia él, por lo que se considera como uno de los menos contaminados del planeta. Sus aguas son tan limpias que puede verse a la perfección lo que sucede bajo la superficie. Con una profundidad de 592 metros, Cráter Lake es uno de los lagos más inseguros del mundo y el noveno más profundo del mundo. Número 7. Lago de las Medusas. En las Islas Palaos, encontramos el lago Onheimeletketau, más conocido como el Lago de las Medusas. Recibe este nombre por ser el hábitat de miles de estos animales que viven y se reproducen en sus aguas desde hace 12.000 años. Tiene 30 metros de profundidad en su punto más profundo, pero más abajo de los 14 metros no existe la vida ya que el agua carece de oxígeno y contiene altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Esta laguna marina, pese a estar conectada con el océano, ha desarrollado un ecosistema propio. Las medusas han evolucionado de forma particular, y es que se trata de una subespecie única que solo se encuentra en este lugar del mundo. Son completamente inofensivas, su aguijón es tan pequeño que la picadura es imperceptible. Pese a ello, forma parte de los 10 lagos más peligrosos del mundo. Y es que hay que ser muy valiente para bucear en sus aguas. Número 8. Lago Abraham. Al oeste de la provincia de Alberta, en Canadá, a los pies de las montañas rocosas, se encuentra el lago Abraham. Su particular paisaje llama la atención debido a las múltiples burbujas congeladas por el frío que crean diversas formaciones en la superficie del lago. Sus burbujas se deben a la acción de las plantas que crecen en su fondo, que liberan gas metano, altamente inflamable. La mayoría de las veces, el gas que se escapa de la superficie es relativamente inofensivo, pero si por casualidad alguien encendiera un fósforo en el momento en el que explota una de estas burbujas, la situación podría transformarse en altamente peligrosa. Las burbujas de metano se forman en los cuerpos de agua cuando la materia orgánica muerta, hojas y animales, cae en el agua y se hunden en el fondo, para el deleite de las bacterias que esperan abajo. La bacteria ingiere la materia y elimina el metano, que se convierte en gotas flotantes blancas cuando entra en contacto con el agua congelada. Número 9. Lago Verde. Llamado también la Laguna de los Clicos, y popularmente conocido como el Lago Verde, esta formación natural es conocida por el color de sus aguas. El verde intenso que presenta en la superficie, contrasta con el negro de la arena que conforma la playa y el marrón rojizo de las montañas. El Lago Verde está rodeado de un espectacular volcán que se ha ido derrumbando a lo largo del tiempo debido a la actividad del viento y el mar, lo que ha originado que dicho lago se encuentre sobre el mismo cráter del volcán a pie del mar. Se encuentra en Lanzarote, en el Parque Natural de los Volcanes, en Las Palmas, España. ¿Quieres saber por qué presenta esta apariencia? La abundancia de azufre presente en sus aguas hace que el agua tome ese color verde. Este lago ha sido declarado reserva natural, por lo que el baño está prohibido. Además de estar protegido y de la composición de sus aguas, la conexión al mar es por grietas subterráneas. Número 10. Lago Kabahiken. Terminamos nuestro recorrido por los 10 lagos más peligrosos del mundo, llegando a la isla de Java, en Indonesia. El Kabahiken es un precioso lago color turquesa que se encuentra sobre el cráter del volcán que le da nombre. A pesar de su belleza, este lago también es conocido por su toxicidad. El ácido sulfúrico que emana y la intensa actividad emite gases y vapores tóxicos. Solo es posible visitar el lago durante algunos minutos debido a la peligrosidad de la travesía. ¿Sabías que los gases que emergen al entrar en contacto con el aire generan llamas de más de 4 metros de altura? Una vez en el exterior, los gases de azufre arden de nuevo en contacto con el oxígeno,
pero en cuanto la temperatura desciende, el gas se licúa y forma pequeños ríos de azufre líquido sobre los cuales navegan esos fuegos brillantes y azules, una tonalidad que se debe a la presencia de dióxido de azufre. Estos fueron los 10 lagos más peligrosos del mundo. Si te ha gustado, puedes darle like al video y comentar alguna idea para un nuevo contenido futuro. Bueno, sin más que añadir, adiós.